golpe de espada, esta alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos
Dios le bendiga. Damos gracias al Señor en esta noche por estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios y continuar con este tema, libertando a los cautivos, con el propósito de que Dios le use para hacer esa labor que nos corresponde en el reino de Dios. Extender el mensaje de la palabra sobre aquellas vidas que necesitan su libertad, porque para eso vino Jesucristo, para libertar a aquellos que estaban bajo cautividad. Ese es el plan y el propósito de nuestro Dios, traer libertad a los cautivos. Así que esta noche vamos a estar compartiendo otro tema más. Bendito sea el nombre del Señor, para lo cual vamos a orar y pedir que el poder de Dios, que la verdad de Dios sea operando sobre su vida. Así que en esta noche clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus misericordias, por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida y que hoy te rogamos que una vez más te manifiestes y sea el poder de tu gracia, el poder de tu misericordia sobre cada vida, cada persona que en esta hora se conecta, Dios, y que podamos estar aquí compartiendo esa poderosa palabra que cambia, que transforma. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Así que esta noche vamos a estar compartiendo esta poderosa palabra. Vamos a compartir a aquellas personas que pues deseamos que puedan recibir esta palabra, esta verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Dios se glorifique de una manera muy especial en las vidas. Hoy estamos aquí porque vamos a compartir un tema de gran trascendencia, de gran importancia para lo que tiene que ver cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, y ese propósito del Señor de libertar a aquellas personas que por cualquier manera han estado en cautiverio y que muchos de nosotros sufrimos por ver a nuestros familiares enfermos, por ver a aquellas personas de pronto atormentadas. ¿Quién no le duele ver a un hijo o a un pariente que esté bajo tormento de espíritus inmundos? Y sabemos que la ciencia médica por esto absolutamente no puede hacer nada. De pronto algunos calmantes en algunas circunstancias, pero generalmente no hay un medicamento para el que esté bajo la influencia demoníaca. La única acción es la liberación. La única acción es recurrir al poder de Dios. Y en el pasaje que vamos a mirar esta noche, vamos a entrar en el texto bíblico en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo número 9, verso 37 al 42. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamando, diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bendito es el nombre del Señor. Vemos este caso en otras versiones de este texto, en otros evangelios que hablan del mismo caso. Jesús le pregunta a este padre, ¿y desde cuándo tiene esta manifestación este muchacho? Y el padre le dice: desde que era niño, desde que era muy niño. Con esto podemos entender que la acción
de maldad del maligno no tiene que ver con la edad de las personas, ni tampoco podemos decir que los demonios entran solamente en las personas adultas por causa de sus pecados, de su vida de pronto desordenada, y que sea un motivo para que el demonio pueda entrar en la vida de una persona. Vemos en este caso que hemos leído que este espíritu en este muchacho estaba desde que era niño. Eso significa que nosotros tenemos que cuidar a los niños, tenemos que estar pendiente al desempeño de su vida. No podemos entregar nuestros hijos para que otras personas tomen la responsabilidad que nos corresponde, porque si ellos no conocen lo que nosotros hoy conocemos de la palabra de Dios, los vamos a presentar a riesgo. Vamos de pronto a encargar nuestros hijos no a una persona que vaya a pensar a hacer una acción mala contra ellos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la ignorancia o el desconocimiento del mundo espiritual de aquella persona que se puede estar encargando de tu hijo. Si no velamos por esto, el enemigo de una manera sutil puede entrar para empezar a destruir y acabar a aquel niño, aquella persona. Entonces, en este pasaje que hemos leído, evidentemente está claro que aún el padre de familia conocía la manifestación espiritual, porque él le habló al Señor y le dijo, es que hay un espíritu que lo atormenta y que lo hace echar espumarajos por la boca, y muchas veces lo tira en el fuego y en el agua. Entonces, este padre de familia había estado observando que había una manifestación demoníaca, de maldad, una manifestación espiritual maligna que estaba ocasionando que este muchacho fuera atormentado. Entonces, los espíritus inmundos, cuando empiezan a ocupar la vida de las personas, cuando empiezan a tomar posesión de las personas, empiezan a atormentar su vida. No les permiten que tengan paz. Por eso que hay muchas personas que usted la ve que caminan para acá, para allá, no se establecen en ningún lugar, de pronto no pueden establecerse en una relación reposadamente con alguien, porque ellos no tienen estabilidad, porque los espíritus inmundos empiezan a atormentar la vida de las personas. Por eso es que vemos personas que no pueden ni siquiera vivir en un lugar, no pueden establecerse en un lugar. Nosotros estuvimos compartiendo el caso del endemoniado gadareno, que este hombre dice que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es decir, que no podía llevar una vida social normal. Y esto está ocurriendo en las manifestaciones demoníacas. Personas que están siendo atormentadas por estos espíritus inmundos y no le permiten llevar una vida tranquila, una vida en paz, una vida absolutamente libre. Entonces, aquí en el pasaje que hemos leído, habla acerca de las acciones que el Señor empezó a tomar sobre este muchacho. Pero hay algo bien interesante que este padre de familia, cuando Jesús descendió, porque dice la Escritura que Jesús estaba en el monte, habían estado en vigilia en el monte y descendieron, y cuando llegaron a esta localidad, la multitud salió sobre Jesús. Y apareció el padre de este muchacho y le habló el Señor y le dijo, Señor, yo he traído a mi hijo para que tú lo libres de este espíritu inmundo que está atormentando su vida, porque le dije a tus discípulos y no pudieron. Cuando el Señor escuchó esto, se sintió mal, porque sus discípulos no habían hecho la labor que deberían hacer. Entonces incluso les habló y le dijo, generación incrédula y perversa,
Le dijo el Señor a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? El Señor estaba indignado porque los discípulos que Él estaba preparando, equipando para hacer extensivo su ministerio sobre la tierra, no habían podido echar fuera ese espíritu inmundo, no habían cumplido la tarea de hacer la liberación en este muchacho que estaba atormentado por demonios. Si nosotros traemos esta verdad, si nosotros traemos este caso a nuestro tiempo, quizá el Señor se va a indignar con muchos que deberían estar ejerciendo esta autoridad y poder de liberación en las personas. Y de pronto el Señor les dirá: generación incrédula y perversa. El Señor les dirá: ¿por qué ustedes no están ejerciendo lo que yo les he establecido? El Señor permite que esta palabra esté en los evangelios para que en este tiempo nosotros entendamos que tenemos el compromiso de ejercer el poder y la autoridad que Dios nos da para echar fuera demonios, para sacar de las personas, de los hijos de Dios, de aquellas personas por las cuales Cristo murió en la cruz, para que los libertemos de esta influencia y de este control de espíritus inmundos. Entonces el Señor en este caso vio que sus discípulos no habían podido ejercer lo que Él les estaba enseñando, lo que Él les estaba mostrando con su propio ejemplo. Así que le dijo: generación incrédula y perversa. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, cuando nosotros miramos y atendemos las palabras del Señor Jesús, que les dijo generación incrédula y perversa, nos lleva a pensar que estas palabras del Señor tenían un contenido, un sentido real de la razón por la cual no habían podido libertar a esta persona de esta esclavitud, a este niño que estaba atormentado. Su padre estaba desesperado porque este espíritu inmundo estaba causando estragos en la paz de su casa, y que desde que estaba pequeño este demonio estaba atormentando la vida de su hijo. Y por eso cuando el Señor llega, Él le pone las quejas, le dice: mira, yo traje a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron. Entonces los discípulos del Señor no pudieron echar fuera este demonio, y Jesús les reprendió. Jesús no les dijo: bueno, ustedes no lo han echado fuera porque todavía no han crecido espiritualmente. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios, el Señor, no les habló justificando que no hayan podido echar fuera demonios con cualquier cosa. El Señor lo que les dijo fue: generación incrédula y perversa. Y de acuerdo a lo que nosotros vemos en el texto, no se los dijo aparte, se los dijo delante de todos: generación incrédula y perversa. Es decir, que les dijo a sus discípulos que ustedes, a pesar de estar conmigo, son unos incrédulos. A pesar de yo estar enseñándole esta palabra, esta verdad, ustedes tienen perversión. Le dijo: generación incrédula y perversa. Le dijo: todavía hay maldad en su vida. Todavía hay incredulidad en sus corazones. Entonces con esto vemos que cuando una persona tiene incredulidad y tiene perversión en su vida, no va a poder echar fuera a los demonios. Necesitamos que la fe esté en nuestra vida, que el creer, la autoridad y el poder que Dios nos ha dado pueden ser usadas para echar fuera a los demonios, y que también nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma debe estar limpia para que Dios pueda operar, para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nuestras vidas. Pero cuando hay perversión, cuando hay maldad, cuando hay cosas que a Dios no le agradan, se convierte en el obstáculo para que haya liberación. Entonces cuando se ve esta escena de los discípulos tratando de echar fuera el demonio, yo me imagino la escena. Ellos lo intentaron, por eso el padre de familia dijo: pero no pudieron. Eso significa que ellos lo intentaron, y quién sabe cuántas veces estaban allí tratando de echar fuera ese demonio y no podían. En esta situación
donde estaban ellos tratando de ejercer esa liberación, no pudieron. Y dice la Escritura que ahí estaban los fariseos también y estaban discutiendo. Entonces los fariseos estaban discutiendo con los discípulos. Cuando llega el Señor, les habla, le dice que era lo que estaba pasando. No, es que tus discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. Cuando nosotros vemos esta escena donde estos fariseos estaban discutiendo con los discípulos, y pues uno no sabe qué estaban discutiendo, porque la Biblia no habla claramente de qué estaban discutiendo. Pero hay una cosa bien clara que se ve en este pasaje, es que había un hombre que tenía una necesidad, había un muchacho que estaba endemoniado, los discípulos estaban tratando de ejercer una función para libertarlos, pero los fariseos estaban discutiendo. Entonces la posición de los fariseos estaba en esta posición y tratando de establecer una discusión que me imagino tenía que ver con la escena. Parece que se salía fuera de lugar, porque se supone que todos estos hombres de Dios, tanto los discípulos como los fariseos, debían tratar de resolver el problema de este padre de familia, mas ellos se concentraron fue en una disputa, en una discusión que estaban teniendo los unos con los otros. Ahí vemos entonces que faltaba de pronto misericordia en esa vida, faltaba claridad en la vida de todos estos hombres que estaban allí, porque estaban los fariseos y estaban los discípulos, y todos se supone que están en favor de Dios y de las cosas de Dios, pero entonces se olvidaron de la labor que tenían que hacer y entraron en disputa, entraron en una controversia. Y yo me imagino que el padre de este muchacho se quedó como quien dice, yo vine por una solución y me encuentro que ahora estos están discutiendo en vez de dedicarse a libertar a mi hijo. Y esto es lo que nosotros, en nuestra generación también vivimos. Que en vez de concentrar nuestras fuerzas para libertar a muchas personas que necesitan que el poder de Dios actúe en sus vidas, estamos dedicados a estar discutiendo formas, doctrinas, discutiendo acerca de la obra, de las iglesias, del concilio y tantas cosas que se salen realmente de la necesidad que hay en este tiempo. Entonces, en este tiempo, que son tiempos finales, necesitamos realmente que el poder de Dios esté llegando a las familias, esté llegando a los hogares, esté llegando a las congregaciones, esté llegando a las personas para recibir sanidad y liberación. Pero no, los hombres de Dios o los religiosos de este tiempo están dedicados a cómo nosotros vemos las cosas, cómo nos parecen las cosas. Por eso estaban discutiendo. No se sabe si estaban diciendo así no se libera o no hay que hacerle liberación, sino que esta es una enfermedad. Entonces todo esto lo vemos en este tiempo donde hay una contradicción, hay una oposición bien abierta acerca de estas cosas espirituales y la forma religiosa tenga que ver con doctrina, tenga que ver con normas religiosas, tenga que ver con reglamentos, tenga que ver con toda forma de religión. Y esto ha hecho que muchos, como este padre de familia, diga, aquí no hay solución, yo tengo que buscar a Jesús, que es el que puede solucionar esta dificultad, este problema. Sin embargo, los discípulos, el Señor los estaba capacitando para que ellos hicieran la obra. Así que Dios capacita a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, para hacer esta obra. Pero estamos de pronto distraídos en controversias, estamos distraídos, confundidos en estar tratando de establecer
nuestra forma de ver el Evangelio, la forma de cómo se debe establecer la obra de Dios, de cómo se debe desarrollar la obra de Dios, y nos olvidamos de lo más importante, porque Jesucristo fue a libertar a los cautivos. Jesucristo vino para que la gente sea absolutamente libre, y nosotros tenemos que encargarnos del oficio que el Señor nos ha establecido. Entonces, el propósito del Señor es libertar a los cautivos. Así como este muchacho que su padre estaba sufriendo y le estaba diciendo que es lo único que tengo. Este padre de familia estaba viendo que su hijo, que era el único hijo que tenía, entonces estaba siendo atormentado por estos espíritus inmundos. Dice, un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeando las duras penas se aparta de él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces viene el Señor y echa fuera ese demonio, dice el verso 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bendito es el nombre del Señor. A este muchacho le daban convulsiones, y estas convulsiones estaban siendo generadas por espíritus inmundos. Hoy hay personas que le dan convulsiones y no se le busca para hacer liberación, sino que se buscan tratamientos médicos, medicina, etcétera, para tratar de aliviar. Pero necesitamos una solución de fondo, una solución definitiva a muchos problemas, a muchas enfermedades que hoy están azotando la vida de las personas. Y nosotros estamos viendo que a través de la palabra, el poder de Dios puede actuar para sanar, para libertar, para transformar esa vida. Jesús es suficiente y su poder es suficiente para que nosotros en este tiempo estemos libertando gente que está bajo cautividad, personas que están sumidas en la enfermedad, personas que están en esta hora en una clínica, en un hospital, padeciendo de una enfermedad, padeciendo de todas estas cosas que destruyen la salud de las personas, y que se necesita el poder de Dios, que se necesita la manifestación poderosa de Dios. Este hombre buscó una solución en el poder de la palabra de Dios. En ese tiempo, claro que existía la medicina, porque la medicina es antiquísima. En esos tiempos había curanderos, en esos tiempos se practicaba cualquier tipo de medicina de acuerdo a la parte histórica de la ciencia médica, pero este hombre entendió que había uno que estaba sanando los enfermos. Y hoy, ¿qué está pasando con nosotros? Es que no estamos viendo gente que esté sanando, que esté echando fuera los demonios, gente que esté ministrando y que Dios efectivamente traiga sanidad en las vidas. Y como esto la gente no lo está viendo, tiene que buscar entonces la medicina, los médicos, los hospitales, las clínicas, porque necesitamos que en este tiempo final de la humanidad, hombres y mujeres se levanten y empiecen a actuar en autoridad y en poder, a manifestar la verdad de la palabra de Dios, a manifestar señales y prodigios, porque para esto Cristo muere en la cruz, y el Señor cuando muere deja una iglesia con poder y autoridad para que empiecen a hacer la obra sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos que entender que tenemos un acometido de parte de Dios, y es libertar a los cautivos. Usted, como una persona que ha sido llamada por Dios, necesita empezar a ejercer su autoridad espiritual. Necesita empezar a reconocer que Dios lo ha establecido, lo ha estipulado con una palabra poderosa, con un don que Dios le ha dado, porque yo sé que hay muchas personas que pueden estar conectadas o que se han de conectar a este video, y Dios les ha dado dones, les ha dado ministerio, les ha dado la autoridad espiritual, les ha dado la fe para que empiecen a ejercer
este poder que Dios nos da para que la gente vea que Dios todavía está con nosotros y que Él está dispuesto a hacer prodigios, a hacer milagros, a manifestarse de una manera especial. El Señor está dispuesto a hacer grandes prodigios sobre la gente, sobre las vidas. Pero ¿qué está pasando? Que la incredulidad se ha apoderado del pueblo de Dios, que la perversión está tocando vidas de muchas personas, y esa condición perversa, esa condición de incredulidad impide que muchas personas sean libertadas. Estos discípulos estuvieron ahí tratando y batallando contra ese espíritu inmundo, pero la condición espiritual de la que tenían no les permitía libertar a este muchacho que estaba endemoniado. Así que tuvo que venir el Señor, y el Señor se indignó con ellos porque no estaban a la altura de esta situación. Ellos debían, por estar cerca del Señor y estar viendo, observando y mirando los testimonios del poder de nuestro Señor, debían ejercer ese mismo poder en ese lugar, pero su condición no les permitió. Ellos trataron, pero no pudieron. Aquí vamos a encontrar un texto bíblico Mateo capítulo 17, versos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces este texto, Mateo 17, versos 19 al 21, dice que entonces los discípulos, o sea, aquellos que no pudieron echar fuera este demonio, aquellos que no tuvieron la capacidad de libertar a este niño, vinieron al Señor. Y dice que vinieron estos discípulos a Jesús aparte, o sea que ellos se apartaron de la multitud, y cuando ya el Señor estaba solo, se acercaron. Cuando ya estaba en la casa, llegaron aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos quedaron preocupados porque fueron incapaces de hacer el oficio. Ellos dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos pensaron que ellos podían hacer el oficio, porque si no, no se dirigen o no determinan hacer la liberación de este muchacho. Entonces ellos se llevan a la sorpresa de que intentaron echarlo fuera y no pudieron. O sea que ellos pensaban que sí podían. Pero cuando llegan a la realidad de esta liberación, se ven su limitación para echar fuera ese demonio. Entonces con esto tenemos que aprender mucho. Porque estos discípulos estaban bien dispuestos. Y cuando el Padre llegó a ellos, ellos dijeron: no, vamos a echar fuera ese demonio, y salieron a hacer el oficio. Tenían la buena disposición, pero no estaban capacitados para echar fuera ese demonio. Entonces esto nos da una gran enseñanza, que muchas veces muchos de nosotros pensamos que estamos bien espiritualmente en la condición que tenemos. Muchos de nosotros decimos: bueno, yo asisto regularmente a mi congregación, yo llevo una vida agradable a Dios, yo no tengo problemas con mis vecinos, yo leo la palabra, yo canto alabanza, canto los coros, doy mis diezmos, mi ofrenda, y hacemos todo lo que es, digamos que lo básico y lo fundamental del cristiano. Pero eso no es suficiente, porque allí se ve claramente que a pesar de que ellos andaban con el Señor, a la hora de ejercer la autoridad espiritual no pudieron. Entonces el Señor les reclama
Jesús les dice, generación incrédula, le dijo, ustedes realmente no están creyendo. Y en ustedes lo que hay es perversión, hay maldad, hay cosas desagradables. Entonces cuando ellos hablan con Jesús, Jesús les dice, por vuestra poca fe. Entonces muchas personas, por el hecho de ser cristianos, piensan que tienen suficiente fe para actuar en el acometido de parte de Dios. Muchas personas piensan que el estado o el nivel espiritual que tienen es suficiente para servir a Dios. Y cuando estos se dieron cuenta que no pudieron, lo más seguro es que se frustraron, tanto que fueron aparte a hablar con Jesús y a pedirle y a preguntarle, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos estaban decididos a hacer el trabajo, pero había una falencia en su vida espiritual, porque no podemos confiarnos en nosotros mismos. Tenemos que revisarnos continuamente al ver cómo está nuestra vida espiritual. Y esta actitud es una actitud o una condición mejor. Esa es una condición que está en el creyente hoy día. Si usted mira a los creyentes hoy día, si mira a la mayoría de los cristianos, hasta dónde estos cristianos pueden echar fuera demonios, hasta dónde estos cristianos pueden ir a orar por los enfermos y sanar. Si la sanidad o imponer las manos para sanidad es a los que creen, dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso no está ocurriendo en nuestro tiempo, en nuestra época. No está ocurriendo en la vida de la iglesia en este tiempo, porque la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo están en una condición como estos discípulos, en incredulidad y perversión. ¿Por qué en incredulidad y perversión? Jesús lo dijo. Porque no pudieron hacer la mínima obra que les corresponde hacer a los que han creído. Entonces necesitamos realmente volvernos a Dios. Necesitamos revisar nuestra condición espiritual. Necesitamos empezar a ejercer el llamado nuestro de libertar a los cautivos. Y como esto entonces no está ocurriendo, escuche bien lo que le voy a decir. En este pasaje se muestra que los hombres que andaban con el Señor, sus discípulos, fueron a echar a un demonio de un muchacho y no pudieron. Y esa realidad la vivimos hoy multiplicada. O sea que estamos hablando de que en medio de nosotros hay cristianos que no ejercen o no pueden ejercer su autoridad para libertar a los cautivos. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿cuántos cautivos hay en medio de nosotros? Porque los que han sido llamados para libertar no están ejerciendo esta función. No están ejerciendo esta autoridad que Dios establece a los que han creído en la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que hay una multitud de personas que están atadas en las casas, en los hogares, en las congregaciones, en los grupos, en el trabajo, donde quiera que nos reunimos. Entonces hay una cantidad de personas atadas, pero no porque Dios no ha querido libertarlos, sino que los que han sido comisionados para este oficio han estado en una condición de incompetencia para hacer el oficio. Entonces hoy tenemos que tomar esta verdad, ubicarnos no en la posición de Jesús, sino ubicarnos en la posición de estos discípulos que no pudieron hacer el trabajo que estaba encomendado que hicieran, porque había una necesidad. Jesús estaba orando en el monte y ellos debieron ejercer la autoridad y libertar a este muchacho. Pero este acto de liberación se convirtió en una discusión con los fariseos.
O sea, mire usted la condición que tenían, que en vez de estar dedicados a echar fuera ese demonio, terminaron en una controversia doctrinal, quién sabe, de forma, no sé lo que se dio ahí, pero no era un hecho o no era una actitud correcta respecto a la situación que estaban viviendo. Entonces eso nos ocurre en este tiempo. Y eso está ocurriendo con el pueblo de Dios en este tiempo. Porque el pueblo de Dios, en vez de estar concentrado en libertar a los cautivos, el pueblo de Dios está encargándose de estar en formas, de estar en tantas cosas suntuosas, y están haciendo diferentes formas de cosas en las iglesias hoy día, pero no estamos dedicados a libertar a los cautivos, porque esa es la mayor manifestación del Señor en su vida ministerial. Entonces, si usted me dice que va a imitar a Jesús, lo primero que usted tiene que hacer para imitar a Jesús es empezar a hacer las obras que hizo Jesús. Y si usted mira todo el ministerio terrenal del Señor, se va a dar cuenta que tenía un enfoque muy claro en libertar a los cautivos, en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos. Esa era la tendencia ministerial de Jesucristo. Mírelo usted por la Escritura. Pero ¿a qué estamos nosotros dedicados? ¿A qué se está dedicando la iglesia en este tiempo? La iglesia se está dedicando en formas de organización. Pura forma, lo que usted ve es pura forma. No estamos viendo una iglesia de peso, no estamos viendo una iglesia de autoridad, una iglesia que esté transformando vidas para que sirvan al Señor, para que hagan la obra que Jesús hizo. Sí, estamos llenando nuestras congregaciones de gente, pero ¿cuál es la condición de esas personas? Esas personas siguen en sus mismas actividades. Esas personas siguen en sus mismas formas. Pero cuando usted ve la palabra de Dios, ve la Biblia, todos los que se acercaron a Jesús fueron transformados. Incluso muchos de ellos que estaban en actividades, dejaron las actividades para hacer la actividad principal, que es el servicio, el llamado de Dios. Entonces nosotros, en estos tiempos postreros de la humanidad, necesitamos dedicarnos verdaderamente al servicio a Dios. Lo que aquí vale es el servicio a Dios. No vale de pronto cuánto tú das para la iglesia, no vale aquí cuánto tú eres fiel en asistencia, no vale cuánto tú estás de acuerdo con todo lo que se dice en la congregación. No estamos hablando de eso, porque eso no es lo fundamental. Lo fundamental es ejercer nuestra autoridad en el mundo espiritual para libertar a muchos cautivos que están dentro de nosotros. Entonces es tiempo de que usted revise su condición espiritual. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su función en esta tierra? ¿Para qué fue llamado por Dios en estos tiempos? ¿Por qué Dios le ha dado dones, ministerios? ¿Por qué Dios le ha equipado? Cuando Dios equipa, cuando un soldado se equipa con un arma, es para que ese soldado empiece a usar esa arma. Y si Dios te equipó con dones y con ministerios, entonces su oficio es ejercer los dones y los ministerios que Dios le ha dado. Hay muchos cristianos que Dios ha dotado de dones de ministerios, pero no, ellos se van por lo que tiene que ver las cosas vanas. Se van por la forma, se van por una apariencia. Entonces hoy estamos viviendo la iglesia este tiempo en una apariencia. Se han convertido los lugares donde debemos prepararnos y equiparnos para esta guerra espiritual, se han convertido en lugares de vanidad, en lugares de compostura, de cosas hermosas, cosas bonitas, gente arreglada para un culto, perfumada, y eso no está mal, pero es que no es el fundamento. Está bien que usted huela bien, tenga un buen aroma, tenga un buen vestir, se vea espléndido, pero que eche fuera demonios, que ponga las manos sobre los enfermos y que sanen. Entonces no podemos cambiar
lo establecido por Dios para montar lo establecido por la vanidad de este mundo. Entonces es necesario un arrepentimiento genuino y verdadero de nuestra vida. Vamos a empezar a apartar de nuestra vida todo lo que es vano y vamos a hacer la obra de Dios, que no nos suceda como estos discípulos, que de pronto alguien te llame y te diga, mira, hermano, hermana, ven acá, aquí hay un muchacho, necesitamos orar por él. Y usted vaya y se encuentre con un endemoniado y entonces tenga que salir porque usted no se atreve a hacer una liberación. Y esto no es para grandes llamados, esto es para los hijos de Dios. Esto es para el que cree. Al que cree, dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces lo básico y lo elemental de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un creyente, es que tenga y ejerza la autoridad para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Eso es lo que establece la palabra del Señor. Pero en este tiempo estamos viendo que hay una desviación. Nosotros como ministros, como pastores, tenemos que entrenar a la gente en el ejercicio del llamado de Jesús, de ver todo el ejemplo que nos dio Jesús. Por eso dijo, en mi nombre harán obras mayores que las que yo he hecho. Entonces, ¿dónde están esas obras? Si ni siquiera echar fuera demonios lo queremos poner en práctica, porque en muchos lugares no se puede hacer porque se desarreglan las cosas. No eche fuera ese demonio porque empieza a chillar y empieza a hablar. Ahí está el ejemplo, ahí en medio de esa comunidad, al aire libre, ese demonio Jesús lo echó fuera. Y ese demonio pegó un grito. Salió ese demonio, pero fue libre. Porque es más importante que una persona esté libre, haga un escándalo, a que esté atada y callada. Entonces Dios nos llama en este tiempo para que usted empiece a libertar a los cautivos. Es su compromiso y Dios le va a demandar. Jesús le demandó a sus discípulos, le dijo, generación incrédula y perversa. O sea, les habló de su condición. Y si nosotros no buscamos limpieza para hacer la obra de Dios y hacerla con efectividad, Dios también nos va a demandar a nosotros. Dios se va a indignar contra nosotros. Es más, ya Dios se ha indignado con muchas personas que a este tiempo, a esta época, a esta altura de su vida espiritual, deberían estar ejerciendo esta liberación en muchas vidas, sanando muchas personas que están a su alrededor. Los parientes, los familiares, los amigos, los vecinos. En las congregaciones, en los cultos, en los lugares de reunión. No, que ahora no podemos reunirnos. Pero nosotros por Zoom hemos hecho liberación. Por Zoom hemos ministrado liberación. Y han sido libres. Por la plataforma de Zoom, por internet, por las redes sociales. Hemos orado por los enfermos y se han sanado. Porque es que Dios está en todo lugar. Y si usted ora desde la red, Dios va a operar donde quiera que esté esa persona. Entonces no hay excusa. Que el COVID, que el encerramiento, no hay excusa. Vamos a empezar a ejercer lo que Dios nos da y vamos a caminar en la autoridad que Dios nos ha dado para que entonces las personas empiecen a ser libres. Y cuando una persona empieza a ser libre, Dios la puede usar para que liberte a otros. Así que en esta noche damos la honra a nuestro Dios, bendecimos al Todopoderoso en esta noche y damos gracias a Dios por sus maravillas. Bueno, mis amados, hemos llegado a esta parte final. Esperemos que Dios haya hablado a sus vidas y que hoy preste mucha atención a la voz de Dios, a su vida. Que Dios ha hablado a su corazón y que usted empiece a ejercer lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado autoridad y poder en Cristo Jesús. Así que vamos a equiparnos, vamos a hacer la obra porque estamos en los tiempos finales. Porque la obra de Dios ha de hacerse
más profundamente en este tiempo, en los tiempos de desespero, en donde hay muchas vidas que necesitan una oración, que necesitan un consejo, una orientación. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios. Así que damos la gloria al Señor en esta noche por todas las bendiciones que Dios nos da. Bendito sea el nombre de Jesús. Y pues damos gracias al Señor y esperamos que mañana 10 de la noche, hora Colombia, podamos estar nuevamente a través de este medio para llevar una poderosa palabra de nuestro Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con